Pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy de reflexiones en salud pública con la doctora Jessica Valencia Rivero. El tema es actualizaciones y recomendaciones sobre enfermedad por COVID-19. La doctora Jessica es neumóloga, clínica egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Área de experiencia en rehabilitación pulmonar y ventilación de pacientes obesos, neuromusculares y con alteraciones de caja torácica. Actualmente, jefe de apoyo respiratorio del Hospital Ángeles del Pedregal Médico, especialista en la unidad temporal de COVID-19 en el Centro Banamex. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y le cedo el derecho de panelista. Compartir mi pantalla. Sí, déjeme compartir. Listo. No sé si... Ahí está. Mi pantalla. Sí. Ok, gracias. Entonces, bien. El tema de hoy, bueno, la plática del día de hoy, este seminario entiendo que es basado en reflexiones de salud pública. Lo que vamos a ver hoy es una actualización y recomendación sobre enfermedad por COVID-19 y es así como dándole un enfoque de la nueva normalidad, dado que esto pues un buen rato de tiempo y pues por eso el nombre de la plática. Yo soy la doctora Jessica Valencia Rivero, soy neumóloga, hice alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Ahorita estoy trabajando en el Hospital Ángeles del Pedregal y recientemente dejé de trabajar en el Centro Banamex por cuestión de tiempos. Y pues estoy dedicada a ver pacientes con COVID igual en sus casas, de forma por videollamada, de telemedicina, digamos. Lo primero, pues, es obviamente hablar de cómo se transmite y cómo se contagia este virus y por qué nos está atacando fuerte, es decir, por qué se contagia tan fácil. Ya sabemos, esto no ha cambiado desde el principio prácticamente. Sabemos que se contagia por contacto de gotas, como la gripa normal. Se contagia también a través de las heces, pero es un riesgo muy, muy, muy bajo. Se encuentra en superficies y en espacios cerrados. Esto llegó en algún momento a hacernos pensar que se transmitía por aire, como el ébola. Pero pues en los estudios más recientes han dicho que a lo mucho dura 2 o 3 horas en un espacio totalmente cerrado en el aire. Y al final de cuentas termina asentándose en las superficies. Las personas que están asintomáticas totalmente, aunque hay algunos que pueden salir positivos en las pruebas, tienen un riesgo muy bajo de contagio. O sea que si tuviéramos las precauciones generales de la población como el cubrebocas, los lentes, la careta, higiene de manos, sería suficiente para que un paciente asintomático no contagiara a nadie. Y pues la otra parte que nos hace este virus tan difícil es el tiempo de incubación, que puede ser el inicio de síntomas entre 2 y 4 días después de que estuve en contacto con un paciente positivo, hasta 14 días. En promedio es entre 4 y 14 días. O sea que es imposible saber
14 días después, como de quién me contagié yo en ese momento. Y entonces, sumando todas estas cosas, de las superficies, de los asintomáticos que pues pueden contagiar igual, del tiempo de incubación, etcétera, pues es que este virus se ha expandido tanto porque se contagia muy fácil. Hablando de prevención en la comunidad, tendríamos que tener las siguientes medidas y con esto debería ser suficiente para contener de forma importante el brote, que es lavado de manos diligente, después de que toque cualquier cosa en público, en mi casa, antes de sentarme a comer y cada 1 o 2 horas volver a lavarnos las manos, tanto en casa como en el trabajo. Debemos no saludar de beso ni de mano a nadie ya a estas alturas. Distancia de 1 metro a 1.5 metros entre una persona y otra en la mayoría de los lugares posibles. Tener higiene respiratoria, que esto implica no estornudar ni toser con la palma de la mano, sino hacerlo con el borde interno del brazo o con un pañuelo desechable. Quitarnos la costumbre de estarnos tocando los ojos, la nariz, la boca, la cara en general, sobre todo si no nos hemos lavado las manos un segundo antes. Evitar multitudes y contacto cercano con personas. Limpieza y desinfección de todas las superficies, o sea, acostumbrarnos a limpiar en casa todas las superficies que tocamos normalmente. Y precaución de contacto con pacientes mayores y con comorbilidades, es decir, limitar la exposición de estas personas a cualquier población que esté saliendo a la calle normal. Ha habido mucha controversia con respecto al uso de cubrebocas. Bueno, ya sabemos que nuestro presidente dice que no hay evidencia de que prevenga el contagio. Y bueno, al parecer también algunos de la Secretaría de Salud lo han dicho, pero lo importante del cubrebocas, y hablando de salud pública, esto pues es como justo el objetivo, es que el tener el cubrebocas no te evita tú contagiarte del virus. O sea, tú ponerte el cubrebocas es más bien para proteger tú a los demás de que si tú tuvieras el virus y no lo sabes, tú no contagies a nadie más. Y vemos cómo en esta diapositiva tenemos una persona que acá le ponemos portador COVID, le ponemos portador por decir no sabe que tiene el virus. Esto es sin contar todas aquellas personas que saben que tienen el virus o que quieren creer que no lo tienen o que fueron con un médico que no está preparado y les dijeron que era gripa, pero por otra cosa, ¿no? Entonces, portador COVID sin cubrebocas. Aunque tú tengas el cubrebocas, bien dicen, no me protege totalmente del contagio. Tengo 70% de probabilidades de contagiarme, porque los cubrebocas comunitarios no están diseñados para evitar el contagio. O sea, para evitar que si está en el aire el virus, yo me contagie. Pero si el portador de COVID tiene su cubrebocas puesto y tú no, la probabilidad de contagio baja hasta el 5%. O sea, él te protegió a ti de haberte contagiado. Ahora, si ambos tuvieran su cubrebocas, la probabilidad de contagio es de 1.5%. Luego, entonces, si todos nos ponemos el cubrebocas en lugares públicos, bajamos el 1.5% la probabilidad de contagio en general a las personas. Entonces, si yo me pongo el cubrebocas y doy el ejemplo, y yo le pido a la persona de al lado, oye, ponte tu cubrebocas, o a mis familiares, o a mis amigos, o a lo que sea, entonces todos nos protegemos comunitariamente. El objetivo del cubrebocas es la protección comunitaria, no la protección personal. Por eso de nada sirve que yo tenga mi cubrebocas si todos los que están a mi alrededor no lo tienen puesto. Aquí tenemos unas pues laminillas. Estas son para cultivos, es un agar sangre que se utiliza en cultivos de diferentes cosas. Vemos como en la columna de la izquierda es una persona sin cubrebocas y en la de la derecha es una persona con cubrebocas. Hablando a una distancia, obvio sin sana distancia, ¿no? Como normalmente le hacíamos. Y entonces en esta persona estornudó. Vean cuántos bichos crecieron en el agar versus casi nada de bichos solo por tener el cubrebocas puesto. Si la persona está cantando durante 1 minuto y yo voy pasando, me contagia bichos. Si tiene puesto el cubrebocas, aunque esté cantando, no lo hace. Hablando, lo mismo. Tosiendo 2 veces, vean cómo hasta lo hacemos más grande, porque aquí es donde crecen más. Sin cubrebocas versus con cubrebocas. Entonces, vemos cómo
la importancia del uso del cubrebocas es yo no estar esparciendo los bichos que yo tengo en mi vía respiratoria. Y la verdad es que ahorita que ya conocemos todo esto acerca del coronavirus y que nos ha llevado a, pues, a ver esto, la verdad es que a mí ya no me gustaría que nadie ande caminando por ahí sin cubrebocas cerca de mí, estornudando o tosiendo, independientemente de que ya no sea solo el riesgo del coronavirus, independientemente de que ya tuviéramos vacuna para el mismo. Y entonces, pues ya vimos que se contagia muy fácil, ya vimos que no se están llevando las medidas de prevención tal vez al nivel de eficiencia al que deberíamos llevarlas. Luego entonces, pues ¿en quién vamos a sospechar que pueda tener coronavirus? En todos. Todas las personas que tengan síntomas respiratorios, dolor de garganta o faringitis, diarrea no explicada, dolor de músculos, de articulaciones, bronquitis, neumonía, cualquier cosa hoy es 95% de probabilidad de que sea por coronavirus. Y ya que descarté coronavirus, puedo pensar en otra cosa. Y para descartar coronavirus, ahorita vamos a hablar de esto. Pregunta que me hacen a mí de forma repetitiva. ¿Qué hago yo si tuve contacto con alguien que tiene coronavirus y cuando estuvimos en contacto ni él ni yo lo sabía? Esto llámese contacto como decir cenamos, comimos, estuvimos en la oficina, como vi a esta persona hace unos días y después resultó que ya tenía coronavirus el día que lo vi. Pues nada, no existe ni un solo medicamento hasta el momento que sirva para prevenir que si ya tuviste el contacto, pues, empiecen los síntomas. Si ya estás en periodo de incubación, no hay nada para prevenir que empieces con los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Únicamente es vigilancia. Luego, entonces, si estuve en contacto con alguien que tiene coronavirus, la respuesta es, si es posible, porque pues en nuestro país y en muchos países, pues no depende de nosotros totalmente la cuestión de si voy a ir a la oficina o no voy a ir a la oficina y, o sea, el trabajo, el dinero, etcétera. Entonces, si es posible, aislamiento en casa 14 días después del último día de exposición y yo conscientemente no acercarme a menos de 2 metros de todas las personas que me rodeen. O sea, saber que yo soy un foco infeccioso probablemente y tomar las precauciones. Obvio, evitar contacto con personas de riesgo. Si yo tuve contacto con alguien que es positivo, llego a casa, no me voy a acercar a mis personas de riesgo, mejor me voy a mi habitación, me aíslo aunque sea parcialmente. Y me voy a estar midiendo la temperatura 2 veces al día y dicen las guías, y voy a vigilar la presencia de tos y falta de aire. Si empiezo con tos, fiebre o falta de aire, me considero caso positivo. Esto es 14 días después de la exposición. Ahora, yo no estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión de los síntomas que ponen aquí, que son súper. Ahorita vamos a hablar más de eso también. Entonces, ya sea porque tuve el contacto o porque soy sospechoso con síntomas iniciales, pues aislamiento. Ante la mínima sospecha de hoy me sentí rara, mejor llego a mi casa y me encierro en mi cuarto, en lo que averiguo si se presenta algo más, si siempre si es COVID, si no es COVID, si solo trabajé de más, no lo sé. Pero siempre cuidados en la casa, los cuidados yo de conscientemente no acercarme y si ya soy positivo, pues cuidados a quien me va a estar llevando los alimentos, a quien va a ser mi cuidador durante el periodo que yo esté enfermo. Y entonces, para encontrar los síntomas iniciales o el día de síntomas iniciales, esto se los platico yo después de todos los días llego y escribo nuevos síntomas que voy encontrando. Hasta el día de hoy me sigo encontrando nuevos síntomas, tanto iniciales como durante la enfermedad. Todos estos, ya di de alta aproximadamente 397 pacientes, todos en videollamada y sin conocerlos físicamente, actualmente en varios estados de la República. Entonces, pues creo que puedo describir bastante de los síntomas y cuando encuentro uno nuevo que me sorprenda, siempre digo, no es posible que después de este tiempo y del número de pacientes me siga encontrando con síntomas nuevos. Entonces, algunos son otitis, ya sea uni o bilateral, conjuntivitis unilateral o bilateral, cefalea, aunque sea leve,
Puede o no haber fiebre, que ese no es el síntoma más frecuente definitivamente. Dolorcito de garganta, resequedad, sensación de polvo, ardor en la garganta, presencia de ganglios inflamados cervicales o en el cuello, cervicales o en el cuello, tos seca, tos con flemas, tos al hablar, tos al esfuerzo. En cuanto a los síntomas torácicos, son comunes dolor tipo opresivo, dolor que se refiere, punzaditas, ardor retroesternal o al pasar el aire. Algunos de estos pueden ser como dolor pleurítico, sobre todo cuando ya hay neumonía y ya vamos en días finales. Ardor a la entrada del aire. Hacen así, sienten el aire como muy frío o muy caliente. Dolor o incapacidad de inspiración profunda y obviamente disnea. Este es pues ya el síntoma como un marcador de gravedad y suele ser uno de los síntomas finales, sobre todo en días críticos. Manifestaciones sensoriales que este virus da muchísimas. Anosmia o hiperosmia o hiposmia, perder los sabores o presencia de sabor metálico, sabor raro, la comida me sabe salada, me sabe feo, etcétera. Sensación de frío o calor en el cuerpo, más de lo que las demás personas perciben, dolores tipo neuropáticos, parestesias, calambres, sudoración excesiva, sobre todo en las noches, aun cuando no hay fiebre. En la piel vamos a encontrar en ocasiones rash, manchas cutáneas, los dedos de COVID, que son un signo, se parece un poco a la enfermedad de Raynaud, que es una enfermedad vasoreactiva de la piel, de las manos. Se puede manifestar en otras partes del cuerpo, pero lo más frecuente es en las manos. Comezón, ardor de la piel de alguna parte o de varias partes. Diarrea, vómitos y náuseas, sobre todo en pacientes que son diabéticos o en hombres. Presencia de cansancio, mialgias, artralgia, astenia, dinamia. Esto es como lo general. Muchos empiezan con el día miércoles, me sentí especialmente cansado. Y el jueves, especialmente cansado. Día 1 y día 2, ¿no? O sea, todos estos, por sutiles que sean, pueden ser síntomas iniciales. Aquí les pongo el ejemplo de mi paciente con el síndrome de Chilblain, que es de COVID o tiene otro nombre que se me acaba de olvidar. Estos, vean cómo están, es la mano izquierda y la derecha, vean cómo están rojitos, edematizados, ella los sentía calientes y adoloridos. En la palma de la mano no se ve gran cosa, excepto las yemitas igual rojitas. El síndrome de Raynaud, el fenómeno de Raynaud, cuando volteamos las manos, aquí hay zonas que están totalmente blancas, como avasculares, otras rojas, y además en Raynaud es rojo, morado y blanco, ¿no? Y es transitorio, en este síndrome se quedan ahí. Esto es secundario al frío y suelen ser pacientes que además de esto de los dedos, refieren como es que el frío me lastima, ¿no? Más o menos esto se asocia a esto de los dedos. Esta es una paciente que vi apenas el día viernes, o sea, hace 3 días, y es la primera vez que lo veo de todos los pacientes que he dado de alta. Este es otro ejemplo de manifestaciones cutáneas que pensaron que era una intoxicación por medicamentos, pero era por COVID. Esto es más exagerada que he visto. Esto se puede ver mucho más sutil como solo una que otra placa o tipo ronchitas, granitos como más inespecíficos. Y entonces, cuando yo les digo que hay que encontrar el día inicial, pues lo que yo he aprendido con la enfermedad después de seguir a múltiples pacientes durante toda la enfermedad, pues he encontrado, este cuadrito viene en un Journal de Heart and Lung Transplantation, obviamente este año, y es una descripción que me gusta mucho de las fases de la enfermedad, ¿no? Lo dividen primero en fase 1, infección temprana, fase 2, fase pulmonar, y la etapa 3, que es la etapa de hiperinflamación. Esto ya ha salido en múltiples reportes. Este me gusta porque vemos cómo al principio es la fase viral, ¿no? Yo a este cuadrito le agrego lo de los días, porque yo he visto que en todos los pacientes leves y moderados la enfermedad dura 14 días como relojito. Y entonces los días iniciales son los síntomas iniciales, aquí los pongo, puede ser del 1 al 4 o del 1 al 5.
que son pues febrícula, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestares como generales, así como de cualquier virus prácticamente. Y es cuando tenemos mayor carga del virus. Después pueden en estos días intermedios sentirse como que hubiera habido una mejoría. Y entonces la mayoría de los pacientes van al médico, aquí les dejan antibióticos, luego sienten que mejoraron, que es una falsa sensación de mejoría, y creen que es por el antibiótico o lo que sea que estén tomando. Y luego los días críticos, que son del 9 al 14 o del 8 al 14, depende de cada paciente, es la fase inflamatoria o hiperinflamatoria. Y entonces ahí es cuando son los días críticos, hipoxemia, malestar general, fiebre, falta de aire, etcétera, y es cuando se puede poner grave un paciente. Cuando un paciente se pone grave, obviamente se pierde el conteo de los 14 días y la hiperinflamación sigue para arriba y bueno, ya sabemos cómo evolucionan estos pacientes que siguen graves. Y entonces a esta fase de hiperinflamación es a lo que se le llama tormenta o cascada de citocinas. Y aquí es la mayoría de los pacientes que diagnosticamos, los diagnosticamos aquí, que es cuando dicen, empecé a mejorar, no mejoré y ahora me siento peor. Y entonces buscan un médico especialista o un médico más preparado en coronavirus. Y bueno, es cuando los diagnosticamos y generalmente es aquí y todos los días de mayor contagio ya pasaron. Y entonces es una enfermedad que se contagia fácil y se diagnostica difícil y por eso está pasando lo que está pasando. Para diagnosticar esta prueba, independientemente de los síntomas y la alta sospecha que yo ya les mencioné, tenemos algunas pruebas diagnósticas. El primer tipo de pruebas son las pruebas de detección de material genético del virus, que son las que se conocen como PCR. Y en segundo lugar, la detección de proteínas, que son inmunoglobulinas G, que son las inmunoglobulinas de memoria, digamos, a largo plazo, que son las que nos indican como si lo tuviste y si hiciste defensas. Las inmunoglobulinas M, que estas son como las inmunoglobulinas de la defensa en el momento. Y obviamente algunas pruebas que detectan al virus en sí, pero estas no están como en el mercado ni nada, solo se usan para fines de investigación por ahora. Y este cuadrito, Lancet, me encanta porque vemos cómo lo pone en tiempos, -1, semana 1, aquí es el inicio de síntomas, aquí es detección poco probable en cuanto a PCR, detección probable y la PCR ya va a estar negativa, ¿no? Y entonces vemos como en la línea azul turquesa tenemos la PCR, que es en exudado nasofaríngeo, que más se usa y es el estándar de oro hasta el día de hoy. Vemos cómo empieza a estar para arriba un poquito los días antes de que empiecen los síntomas, pero realmente su pico y su aumento de la probabilidad de que la detectemos es en los primeros días de síntomas y va desapareciendo en la semana 2, por ejemplo, y en la semana 3 tiene un descenso. Luego, en relevancia, seguiría el anticuerpo IgG, las inmunoglobulinas IgG, que son las de a largo plazo. Vean cómo estas empiezan a ser positivas a partir de la segunda semana. Y bueno, aquí luego hablaremos de la duración de su positividad. Y en cuanto a las pruebas que son las inmunoglobulinas de que estoy enfermo en este momento, igual empieza a ser positivo en la segunda semana, casi en la tercera. Por aquí. Entonces, vemos cómo las inmunoglobulinas no son eficaces para un diagnóstico temprano, es decir, para tratar de detectar pacientes en inicio de síntomas. En cuanto a las pruebas de PCR, al momento al día de hoy, tienen una sensibilidad reportada del 63 hasta el 95%, es decir, muy variable. ¿Esto qué significa? Esta sensibilidad tan baja lo que significa es que 5 al 40% de los pacientes que tienen el virus pueden salir negativos en la prueba de PCR, o sea, tenemos demasiados falsos negativos en esa prueba. Si tiene prueba negativa y tiene síntomas y un cuadro claro, debemos considerarlo caso positivo y darle seguimiento, porque una prueba negativa no descarta tener la enfermedad. Y si la prueba es positiva, ahí sí
la especificidad es del 100%, prácticamente no tiene falsos positivos. O sea que obviamente si la prueba es positiva, pues tiene coronavirus el paciente, ya sea sintomático o asintomático. En cuanto a las pruebas de inmunoglobulinas en sangre, tenemos primero la única que es como, bueno, no es la única, la prueba de inmunoglobulina G en sangre. Esa prueba, pues, unas marcas diferentes, la mayoría de los laboratorios está usando la de Abbott. Esta está certificada por COFEPRIS y por la FDA y se reporta una sensibilidad cercana al 100%, es decir, si sale negativa mi prueba de IgG, no hay cuerpos para COVID, ¿no? Ya sea con cualquiera de los dos equipos que hay. Esta es útil en algunos pacientes cuando queda la duda de si lo tuvieron o no lo tuvieron, pero nuevamente, si la prueba está negativa, no significa que no hayan tenido coronavirus. Solo significa que no hay anticuerpos IgG en sangre. Y en cuanto a las pruebas rápidas de IgG y IgE, que se han puesto muy de moda porque son muy accesibles, muy baratas y porque las podemos pedir en Amazon o en Mercado Libre, tienen una sensibilidad, y fíjense muy bien aquí, del 36 al 80%. 36%, eso es menos que una moneda al aire. Y hay como, yo no sé, al día de hoy, más de 50 marcas seguramente. Entonces, la OMS desaconseja el uso de las pruebas rápidas por falta de evidencia médico-científica y recomiendan su uso solo en investigación. O sea, no nos sirven, menos todavía, que hay algunas, en estas vamos a encontrar falsos negativos y además falsos positivos. Entonces, estas pruebas solo nos revuelven más. Estos son algunos de los tipos de pruebas que actualmente todas las distribuidoras te llaman y te dicen, no, que está aprobada por COFEPRIS y que la COFEPRIS y bla, bla, bla. Bueno, miren esta, COVID-19 Cassette Hansu Biotest, aprobada por COFEPRIS y la FDA, con una sensibilidad reportada en los estudios del 35%. Y es de las únicas que está certificada tanto por la COFEPRIS como la FDA. El fabricante obviamente dice que tiene sensibilidad del 100%, pero cuando se han hecho estudios, 35%. Luego entonces, esto es desperdiciar nuestro dinero, desperdiciar nuestros recursos, todo. No debemos usarlas ni para fines poblacionales, ni empresariales, ni médicos, ni nada. No nos ayudan, solo nos revuelven más. Espero que estas pruebas rápidas, con el tiempo, mejoren su calidad, porque ahorita estamos en pandemia. Más adelante va a ser mucho más difícil diagnosticar coronavirus sin una buena prueba para diferenciarla de otras enfermedades como influenza, como dengue, como todas las demás enfermedades que dan manifestaciones de fiebre, malestar general o síntomas respiratorios. En cuanto a las pruebas diagnósticas, lo que mencionábamos, si vamos a hacer PCR, el nivel más alto es 2 días antes de inicio de síntomas y los días iniciales, o sea, del día 1 al día 3, 4 de los inicios de síntomas, son los mejores días. Si la prueba de PCR es negativa y quiero repetirla para obtener una prueba positiva, porque estoy segura de que este caso tiene coronavirus, debo repetir otra vez el hisopado entre 24 y 48 horas después. Y después de 2 semanas después del inicio de síntomas, en un paciente que tiene PCR negativa, en ellos podríamos utilizar IgG en sangre o IgG-IgM rápida en sangre para saber si de casualidad, o sea, como para, sobre todo, tranquilidad del paciente, la familia, etcétera, como si sí fue o no fue. Pero aunque las 3 PCR, IgG e IgG-IgM salgan negativas, si el paciente tuvo síntomas coincide con los 14 días de evolución, es que fue coronavirus. Y entonces aquí les vuelvo a poner este cuadrito de los síntomas iniciales. Debemos hacer la prueba de PCR porque lo que queremos detectar es el virus. Entonces, los primeros 5 días serían los ideales. Cuando lo hacemos entre el día 11 y 14, que es para cuando estamos diagnosticando a la mayoría de los pacientes, ya la cantidad de virus es cercana a 0 y es difícil detectarla por PCR. Y aquí vemos lo mismo, el cuadrito de la inmunidad, tanto celular como anticuerpos, y veamos cómo en aquellos pacientes que tienen evolución leve y moderada,
la cantidad del virus está aquí. Estas son las células de respuesta innata, o sea, los anticuerpos, y estas son las de respuesta adaptativa, y veamos cómo estos van subiendo después, y en estos nos estamos esperanzando para ver inmunidad a largo plazo. Y cuando tenemos células inflamatorias, la cascada de células inflamatorias, veamos cómo el virus se sigue potenciando, igual que la cascada, y entonces ahí se prolonga tanto el tiempo del virus como el tiempo de la enfermedad. Y entonces, antes de pasar a lo siguiente, un resumencito de pruebas diagnósticas, porque esta parte es indispensable comprenderla para poder darnos una idea de quiénes pueden tener o no el virus. Y entonces, primero, el PCR es el estándar de oro para el diagnóstico actualmente. Si vamos del día 14 en adelante, se puede realizar la prueba de IgG en sangre para saber si el paciente hizo o no anticuerpos. Y si tienes acceso a alguna prueba rápida entre el día 7 y 14, puedes hacértela como orientación o yo qué sé, pero una prueba negativa definitivamente nunca descarta la enfermedad. Y si no tienes síntomas, la de IgG-IgM puede confundirnos porque tiene falsos positivos. ¿Cuándo debemos hacerla? Del día inicial de síntomas al día 14 idealmente. ¿A quién debemos hacérsela? A pacientes sintomáticos, a personal de salud y a asintomáticos seleccionados para fines epidemiológicos, ya sea en las empresas o población en general, para darnos una idea de cuántos casos están circulando sin estar diagnosticados, ¿no? Entonces, esto sería como para fines epidemiológicos. Ahora, ya que tenemos a nuestro paciente diagnosticado, ya sea por síntomas o y con prueba confirmada o solo síntomas, pues una tomografía de tórax es muy útil entre los días 5 y 8. Los laboratorios y pidiendo marcadores de gravedad y una radiografía de tórax nos puede ser útil también cuando no podemos acceder a la tomografía. Perdón. Las ventajas de la radiografía de tórax es que es accesible, rápida y fácil. Las desventajas es que solo vemos cambios como importantes y estos sobre todo se ven en los pacientes que ya están graves. Es decir, no detectamos pacientes como leves que están empezando a hacer neumonía. Y cuando encontramos hallazgos, vamos a encontrar, así como se ve en esta placa, como vidrio despulido bilateral, blanco bilateral. ¿Ok? Luego, la tomografía de tórax, pues obviamente ventajas, tiene mayor sensibilidad, pero es menos accesible. Y en cuanto a la tomografía de tórax, la dividen en leve, moderado y grave, dependiendo del porcentaje de afección y del tipo de imagen que veamos. Entonces, cuando es más del 50% de los pulmones que tienen parches de vidrio despulido como estos, decimos que es enfermedad grave. Y en cuanto a las categorías del patrón, pues inicial es vidrio despulido así como esto, empedrado como que es vidrio más denso para fines prácticos, y enfermedad avanzada cuando ya hay como zonas además de neumonía con consolidación y todo esto, ya no solo es el vidrio despulido. Y entonces, con los pacientes, lo que vamos a hacer es el seguimiento de signos vitales, principalmente fiebre y oxigenación, pero también como manifestaciones. Explicarle a los pacientes los datos de alarma, que son fiebre persistente, sensación de falta de aire, dolor torácico, disminución de la oxigenación, cefalea intensa y persistente. Para todos los pacientes, la clave va a ser el seguimiento y la detección temprana de pacientes que se puedan complicar. Y obviamente el aislamiento temprano. Yo uso esta hojita con mis pacientes en donde registro el día de la enfermedad al que corresponde, la fecha, qué síntomas presentó, sus signos vitales y qué intervenciones le di en ese día. Ya sea medicamentos, o le dije que le subiera el oxígeno, o le dije que se hidratara, lo que sea, lo pongo en intervenciones. Y entonces esto me permite a mí ver las tendencias, tanto en frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, si les pongo oxígeno, a cuántos litros lo tenemos, si la fiebre, si va para arriba, va para abajo, si ha sido persistente, etc. Porque, pues primero que nada, tenemos que saber predecir o identificar a aquellos pacientes que se pueden poner graves. Y entonces, en edad y comorbilidades, pues obviamente si es hombre, si es mayor de 64 o tiene cualquier comorbilidad incluyendo sobrepeso y obesidad,
o si tiene estos parámetros clínicos, que la verdad es que yo le he agregado algunos más, pero digamos que frecuencia respiratoria mayor a 24, fiebre persistente, frecuencia cardíaca mayor a 125 o saturación menor a 92, o los marcadores del laboratorio, CPK más de 2 veces el límite, proteínas C reactivas mayor a 100, DHL mayor a 245, troponinas, linfocitos totales menores a 0.8 o ferritina más de 300, que son como los marcadores que se han descrito para coronavirus. Cualquiera de estos, pues es un paciente que se puede poner grave o que se va a poner grave. Y entonces algunos utilizan la escala de News. La escala de News es una escala para ver gravedad. Se utiliza, por ejemplo, para pacientes que van postquirúrgicos de recuperación a su habitación normal o en algunas otras circunstancias. Lo que yo he encontrado con las escalas es que depende de en qué día de evolución está, porque no es lo mismo un paciente que tiene News amarillo o News rojo, o sea, riesgo alto o riesgo intermedio, en días 5, 6, 7 de la enfermedad, porque todavía se va a poner peor que un paciente que tiene News medio en el día 14, que ya va a empezar a mejorar el paciente. Entonces, esto de las escalas, la verdad es que yo he visto que no me funcionan tanto para el seguimiento si no lo acompaño de en qué día de la evolución va. Y entonces, les estoy diciendo, yo le llamo la realidad pandémica, es lo que yo logro con mis pacientes. A mí no me da tiempo de esperar una tomografía ni laboratorios para hacer intervenciones terapéuticas cuando un paciente predigo que se va a poner grave o veo que se está poniendo grave o lo conozco y ya está grave, porque les lleva días hacerse la tomografía, esperar los resultados de laboratorios, etcétera, y ya para cuando tuviéramos todo lo que queremos para hacer el abordaje completito del paciente, pues ya está intubado y ya está hospitalizado, ¿no? Y el chiste es evitar que pase esto. Entonces, pues aquí les vuelvo a poner mi cuadrito de en qué momento vamos a hacer las intervenciones terapéuticas. La mayoría de los pacientes necesita solo manejo sintomático durante toda la enfermedad. ¿Qué síntomas? Pues, ¿qué manejo le vamos a dar a los síntomas? Pues ya depende de cada quien. Y los síntomas que yo he visto a lo largo de la enfermedad principalmente, o sea, los que hay que darles tratamiento van a ser fiebre o malestar general, agruras, gastritis, reflujo, diarrea, náuseas, cólicos, dolor neuropático intenso en alguna parte del cuerpo, ya sea el tórax, la pierna, el brazo, dolor torácico o muscular intenso, como con contracturas después de algunos días de dolor neuropático en tórax, por ejemplo, sensación de congestión nasal o no solo sensación, congestión nasal o escurrimiento nasal posterior o anterior y dolor de garganta, ¿no? Entonces esto lo podemos tratar con lo que quieran de manejo sintomático. Ninguna de estas amerita ni anticoagulación, ni esteroides, ni antibióticos. Son sintomáticos. Pongo un apartado aparte de los síntomas que son bronquiales, porque estos son muy importantes y son difíciles de caracterizar y de tratar, que son tos, dolor torácico, dificultad o dolor al inspirar profundo, que eso suele ser por atrapamiento de aire, o sea, por inflamación bronquial. Y pues podemos tratarlos en casa siempre y cuando no den repercusión en la oxigenación. Les podemos dar esteroides, broncodilatadores inhalados, apoyarse con rescates de broncodilatadores de corta acción y recordar que no debemos nebulizar a pacientes que tengan coronavirus porque se esparce el virus y se riega por toda la habitación y casa del paciente, aumentando el riesgo de contagios. De hecho, ni siquiera en hospitales están usando nebulizaciones actualmente. Por favor, no debemos recetar, ni debemos automedicarnos, ni debemos aceptar que ningún médico nos recete, que eso es importante, antibióticos, ni 1, ni 2, ni 3, y he visto recetas con hasta 4 antibióticos al mismo tiempo a un paciente. No debemos tomar ivermectina porque ya se demostró que no sirve. Dijeron que servía cuando lo aprobaron en laboratorio, pero después se hicieron más estudios ya en personas y para que la ivermectina le haga cosquillas al virus se necesita 10 veces la dosis tóxica. O sea, antes te mueres por tomar ivermectina a que se muera el coronavirus por la ivermectina. Entonces, pues no. Hidroxicloroquina o cloroquina, que ya
ya se demostró que no solo no ayuda, sino que aumenta los riesgos, los días de hospitalización y los efectos adversos en los pacientes. Anticoagulantes que, como enoxaparina, Xarelto, apixaban, cualquier anticoagulante, los están dejando muchos médicos así al por mayor a pacientes leves que no necesitan eso, y a muchos pacientes leves se les sube tantito la presión. Entonces, anticoagulación con presión alta es riesgo de eventos hemorrágicos del sistema nervioso central, así que ni corramos esos riesgos, que ningún paciente leve necesita anticoagulación. Primero baja la oxigenación antes de que un paciente necesite anticoagulación. Aspirina y clopidogrel no sirven para nada, no es un aumento en la agregación plaquetaria, y estos son antiagregantes plaquetarios. Entonces, si el paciente necesita algo, es anticoagulación. Y si no necesita anticoagulación, no necesita estos tampoco. Y obviamente, no debemos recetar y tomar esteroides nada más porque un estudio dijo que tomen en cuenta que todos estos medicamentos se han descrito en pacientes graves, con hipoxemia, con oxígeno o intubados de hospital. Entonces, definitivamente, si tú estás bien y tu médico te está recetando eso, cambia de médico. Y si tú eres médico y tu paciente está bien, no le recetes de más porque tenemos cartuchos que nos pueden servir después. Esta diapositiva que sigue es nueva, la agregué en la última semana. Definitivamente no debemos tomar dióxido de cloro. Ha sido un tema recurrente, preguntas recurrentes, empresas que recurrentemente me han pedido asesoría y me preguntan por el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un producto químico que se utiliza para, es correcto, se utiliza para purificación del agua, se utiliza para cosas de los alimentos, etcétera, en cantidades muy específicas y muy vigiladas. Las dosis a las que me he encontrado los protocolos para el uso de dióxido de cloro son dosis tóxicas. Mareos, náuseas, dolor de cabeza, cuando estamos tomando dióxido de cloro son efectos de intoxicación por cloro. Además de que obviamente causan quemaduras de esófago, ni se diga los que lo huelen o lo que sea, pero entiendo que es tomado en la mayoría de los casos. Si ustedes a lo mejor no se fijen, esperemos que no se tengan que fijar. Yo me fijé porque me pidieron asesoría para un protocolo de dióxido de cloro. Como viene la receta, es el primer día me tomo una gotita en un vaso de agua y así hasta que llego al día 15 y me tomo 15 gotitas en un vaso de agua. Si yo me tomara las 15 gotitas el día 1, me da hepatitis fulminante. Entonces, esto es como un acostumbrar al cuerpo a los efectos adversos para que los toleres, o sea, para que toleres la intoxicación por cloro. Es lo mismo que cuando van a envenenar a alguien con arsénico o yo qué sé, que les ponen poquitos hasta que se muere. Si le pusiéramos mucho en un día, se muere en un día. Lo mismo pasa con el dióxido de cloro. Las dosis que se utilizan para supuestamente tratar el coronavirus son dosis tóxicas para el cuerpo, como 10 o 15 veces la concentración que se utiliza para purificar el agua. Entonces, cuando me dicen, ay, este producto se utiliza para purificar agua, sí, pero a dosis mucho menores que las que la recomiendan para cosas terapéuticas como el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva es nueva porque la semana pasada estuve haciendo mucha investigación acerca de esto y definitivamente, no porque yo pensé, mucha investigación tratando de ser objetiva, sin sesgarme por lo que uno haya escuchado. Y mi conclusión es definitivamente no debemos tomar dióxido de cloro. ¿Qué intervenciones sí hacer? Que son la clave para que un paciente o no se ponga grave o se ponga lo menos grave que pueda ese paciente, que son el seguimiento y la detección temprana. El manejo sintomático durante los días de la enfermedad, porque es una enfermedad que dura muchos días y es muy molesta. Tercero, intervenciones únicamente oportunas, o sea, cuando se requieren. Si no se requieren, no quemar cartuchos en día 1 o 2, cuando a lo mejor en el día 12 sí vamos a requerir anticoagulación. O sea, no lo sabemos, pero no porque yo conozca al paciente hoy, le voy a dejar todo lo que existe para coronavirus, sino me voy esperando y voy viendo qué presentan. La mayoría de los pacientes no necesitan más que manejo sintomático.
y obviamente aislamiento estricto y evitar más contagios, que esto es lo más importante de todo. Aislamiento estricto, evitar más contagio, detección temprana y seguimiento de dichos pacientes. Marcadores de gravedad, porque esta es una parte muy importante porque este es en el momento en el que el paciente ya sea va al hospital o si solo estaba aislado, busca atención médica, ¿no? Y entonces les pongo aquí otra vez el cuadrito este de los días, 1 al 14, y entonces algunos pacientes que son algunas circunstancias que son predictoras de gravedad es aquel paciente que tiene fiebre persistente del día 1 al 8, o sea, la mayoría hacen 2 días de fiebre o febrícula si acaso, pero aquel paciente que hace fiebre el día 2, el 3, 4, 5, 6, 7, para cuando llega el día 8 ya le bajó la oxigenación. Entonces, desde que vemos que un paciente nos está haciendo fiebre persistente, es precaución, ahí hay que buscar atención médica desde el día 3, 4 de fiebre alta persistente. Un descenso asintomático de la oxigenación, ya sea en días iniciales o en cualquier momento de la enfermedad, no significa que yo me siento a la perfección y mañana y me checo la oxigenación y estoy en 95 y mañana voy a amanecer al 70%. Lo único que significa es que hay que vigilar la oxigenación todos los días porque puede ir con tendencia para abajo aunque yo me sienta muy bien y eso es un marcador de gravedad o si cualquier día yo amanezco a menos de 90%, ¿no? Tener dolor torácico intenso con mucho problema para respirar profundo o con tos que es tan persistente que no me deja respirar profundo. Obviamente tener comorbilidades descontroladas, principalmente diabetes, hipertensión o cosas cardíacas. Y pacientes con cefalea persistente porque tienen riesgo de complicaciones neurológicas, ya sea encefalitis, secuelas cognitivas o infartos del nervio óptico, diferentes cosas neurológicas. Entonces, aguas con los pacientes que tengan cefalea persistente. ¿A qué paciente voy a mandar a hospital? Esto hablando del contexto de, por ejemplo, mío, que yo tengo muchos pacientes en sus casas, ya sea en aislamiento puramente y seguimiento de síntomas, o algunos que están con tratamiento como de paciente grave porque deberían estar hospitalizados pero no consiguieron camas y entonces pues los tengo en sus casas y en el entendido de que pues, estamos ante una pandemia. Y entonces, idealmente, todo paciente con comorbilidades, sobre todo si son descontroladas y coronavirus, debería estar en hospital. O todo paciente que requiera oxígeno. Y entonces, nuevamente, en la realidad pandémica, como yo le llamo, a los que yo mando al hospital son aquellos que no mejoran con los esquemas de tratamiento que yo le dejo, o sea, como esperaría ya ver mejoría y no mejora, o pacientes que empeoran a pesar del tratamiento, pacientes que no consiguen oxígeno porque está agotado, obviamente, en los lados, o que con 5 o 6 litros en las puntas nasales no alcanzan 90 de oxigenación. Ahí no hay más que podemos hacer en casa, necesitan irse a un hospital. Obviamente pacientes que no pueden conseguir el oxígeno o pacientes que no se apegan al seguimiento y a mis indicaciones. En mi caso, pues yo soy muy estricta con eso. Si no me mandan sus reportes, si siguen indicaciones de varios médicos al mismo tiempo o si toman algo que yo les pedí que no tomaran, entonces ahí me retiro el caso y les digo vaya al hospital o encuentra a otra persona que te siga. Yo soy bastante estricta en eso con mis pacientes. ¿En qué momento vamos a dar de alta o final del aislamiento en un paciente? Que esto igual es una pregunta bastante recurrente. En casos leves, los damos de alta 14 días después del inicio de síntomas y cada vez se ha ido como acortando más el tiempo. Actualmente también hay otras tendencias de que al tercer día sin fiebre ni síntomas. Entonces, depende de en qué día estemos nuevamente. Yo si al día 9, 10 o 11 no hacen fiebre, pues ya los doy de alta porque ya es difícil que en los días siguientes hagan algún síntoma. En casos moderados, o sea, aquellos que están como asintomáticos o que hicieron fiebre en los días 10 a 14, lo mismo. Después del día 14, 3 días sin fiebre o 3 a 7 días después del día 14. Entonces, pues ya ahí depende de cada paciente, su accesibilidad para aislarse, su incapacidad del trabajo, etcétera. Y en casos graves, que son los que están en hospital o los que están en casa pero deberían estar en hospital, es 14 días después de que los damos de alta, porque acuérdense que en estos la cantidad de virus se mantiene arriba.
Inicialmente la CDC recomendaba, bueno, sigue recomendando 2 pruebas negativas de PCR en días consecutivos al final del cuadro. La verdad es que esto es poco accesible para nuestro país. Yo no le pido a mis pacientes 2 pruebas negativas al final del cuadro y mucho menos 2 pruebas consecutivas negativas. Y yo, en lo personal, no considero necesaria la prueba al final del tratamiento. Si se va a realizar alguna prueba al paciente, si tuviéramos todos los recursos, todo el dinero del mundo y todas las pruebas del mundo, entonces sí la haría, quiero aclararlo. No la considero necesaria en el escenario real en el que vivimos el día de hoy. Si se va a realizar alguna al paciente, es preferible la de IgG en sangre entre 14 y 21 días después de los síntomas para tener una idea de si hizo anticuerpos o no. Es, Esto viene en contexto de que la CDC recomienda 2 pruebas negativas en días consecutivos al final del cuadro. Y entonces, la CDC sacó un comunicado de que resulta que hay pacientes que pueden tener prueba PCR persistentemente positiva aún 1 mes o 2 meses después de haber tenido coronavirus y de no tener ni un solo síntoma. Y entonces dijeron, la detección prolongada del ARN viral no necesariamente significa que tienes una infección que ya duró 3 meses por coronavirus. Cuando los pacientes tienen PCR positivo 3 días después del final de los síntomas, déjense de aquellos de 3 meses, 3 días después de que ya no tienen síntomas, la cantidad de virus que queda en la nariz es imposible que crezca ese virus. O sea, son cadáveres de virus, son pedacitos de virus y es una cantidad mínima. El aislamiento del virus, o sea, sacar un virus entero en vía aérea superior 9 días después del inicio de síntomas, no se ha descrito una sola vez. Ni siquiera en pacientes graves, aunque el PCR sigue saliendo positivo, se ha logrado como cultivar a un virus. Y tampoco se ha aislado virus infeccioso en pacientes con PCR positivo en hisopado después de la mejoría clínica. Luego, entonces, estos pacientes que tienen pruebas positivas de PCR o sea, ya después de que tuvieron los síntomas y que persiste positiva, no significa que nos puedan contagiar. Y hablando de los asintomáticos que tienen prueba positiva, se sabe que sí pueden contagiar, pero no sabemos esto que tanto contribuye a la pandemia en sí, sino más bien nos contagiamos de un paciente asintomático, por ejemplo, en asilos de ancianitos, donde hay muchos, y si uno es positivo, aunque sea asintomático, pues comparten muchas cosas y ahí se pueden contagiar. Pero en asintomáticos con precauciones estándar sociales, no debemos, o sea, estos no ocasionan tanto problema en cuanto al contagio. Y la otra pregunta, que pues es más relevante todavía el día de hoy, porque hay muchas personas que ya tuvieron coronavirus, ya sea que lo hayan detectado en el momento o que se hayan dado cuenta en retrospectiva conforme fue aumentando la información al respecto, pues se habló primero de la inmunidad por anticuerpos. Los anticuerpos en sangre tienen actividad neutralizante, o sea, eso sí se ha demostrado que si hay anticuerpos, pues el virus se neutraliza. El problema es que su duración es dudosa. O sea, si yo tuve coronavirus, me hago mi prueba de anticuerpos y son positivos, no sé cuánto van a durar ahí. Algunos estudios dicen que lo máximo que duran es entre 4 meses. Hay un estudio reciente de 149 pacientes con enfermedad leve. Es uno de los primeros que se estudian en pacientes leves. A los 39 días, solo el 1% de esos 149 pacientes tenía suficiente nivel de anticuerpos para no volver a infectar. O sea, 1 mes después te puedes volver a infectar. Y eso es si hiciste anticuerpos, porque no todos hacen anticuerpos. Y entonces se habla además de la inmunidad celular, que es la inmunidad por las células linfocitos T, CD4 y CD8, que son como, por ejemplo, son específicas para diferentes cosas. En este caso, pues para COVID, se han encontrado estas células en defensa de COVID en pacientes recuperados de COVID y en pacientes que se les ha probado alguna vacuna experimental. Entonces, aquí está toda nuestra esperanza, porque este es el potencial de inmunidad como más duradera. Y bueno, las vacunas pueden también generar anticuerpos que duren más tiempo, ¿no? O a lo mejor vamos a tener una vacuna anual como la vacuna de influenza, yo no lo sé.
Pero el punto es que entre la inmunidad celular y la inmunidad de anticuerpos, pues eso es lo que uno está como esperanzado. Pero hasta el momento no sabemos qué tanto hagamos inmunidad celular en los casos leves y eso, y no hay pruebas comerciales para medir la cantidad de inmunidad celular que tenemos. Entonces, pues toda nuestra esperanza está en la vacuna. Aquí les pongo un cuadrito, esto es en la página de la OMS. Y entonces vean aquí, 25 candidatos de vacunas en evaluación clínica. Aquí solo les pongo la primera página de ese documento, donde salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacunas nada más, porque aquí salen las que están en fase 3, que son 1, 2, 3, 4, 5 vacunas en sus ensayos clínicos, que ya están como en seres humanos, etcétera. Y bueno, son como nuestra principal esperanza. Y entonces, pero sepan que hay muchas más. O sea, pues de estas quedan 17 vacunas que también están en fases clínicas entre 1 y 2, porque aquí se acaban las que están en fase 2. Entonces, fase 1, fase entre 1 y 2. Y todavía hay una lista enorme de vacunas que están en fase preclínica. Entonces, seguramente, o sea, hay muchos grupos que están trabajando en esto y seguramente saldrá una vacuna, saldrán varias vacunas, todas ellas, pero pues todavía no estamos ahí. Es decir, falta un poco para que esto suceda. Y entonces, como conclusiones de esa parte, pues primero que nada, medidas de prevención, que hasta que no tengamos nuestra dichosa vacuna, el distanciamiento social es la única medida que se puede sostener a largo plazo para evitar los rebrotes y que esto siga a un nivel incontrolable en las ciudades. Uso de cubrebocas, distancia de 1.5 metros e higiene de manos. Esto, aquí está la clave junto con esto. Estas dos medidas son las más importantes. En tercer lugar, alta sospecha de casos, porque estamos ante una pandemia. El peor enemigo del coronavirus en este momento es el miedo, la negación de decir, no, me duele la garganta, pero yo creo que no es coronavirus. No, yo creo que es por otra cosa. Esto es nuestro principal enemigo. Si desde el día 1 dijéramos, me duele la garganta, creo que tengo coronavirus, me voy a aislar, estaríamos en una situación totalmente diferente. Otra clave es con síntomas compatibles, aunque tengamos una prueba negativa, no podemos descartar a un caso sospechoso y eso no podemos olvidarlo. Y aislarse, darse seguimiento. Es preferible ser precavido y sospechoso tengo, aunque al día siguiente resulte que no, a asumir que no es, contagiar a mis personas cercanas, a mis familiares, a las personas que me importan y además de contagiarlos a ellos y que alguno de ellos pueda complicarme yo por andar por autonegando que pueda ser o no coronavirus, ¿no? Y pongo aparte esta diapositiva porque como conclusión de la inmunidad en sí, para fines como de resumen, no todos los pacientes que tienen coronavirus confirmado, ya sea leve o grave, hacen inmunidad. No todos, ni siquiera todos los graves. Aún los que hacen inmunidad, en algunos casos, a lo mucho entre 3 y 4 meses. Entonces, aún sabiendo que tengo anticuerpos, no me puedo confiar porque pues no sé cuánto tiempo me van a durar. La mayoría de las pruebas de anticuerpos solo nos dicen si hay o no hay anticuerpos, pero no sabemos cuántos anticuerpos hay y en qué momento dejan de ser suficientes para que yo no me contagie de nuevo. Y pues hay otros mecanismos de defensa, como la inmunidad celular que ya mencionamos, pero esos todavía no podemos ni medirlos ni saber qué tanto contribuyen a que no toda la gente se vuelva a contagiar. Entonces, pues hasta el momento, la inmunidad al día de hoy es incierto. ¿Hay reinfección? Sí hay. Yo ya tengo varios casos de pacientes que se contagiaron al principio de la pandemia y que ahorita están en su segunda ronda de coronavirus. Yo no he visto que les vaya peor o mejor que la vez pasada, simplemente les va parecido. Y esto es para hacer énfasis en que la única medida a largo plazo que nos va a ayudar a controlar y a contener este brote, sobre todo en una ciudad tan densamente poblada como la Ciudad de México,
es el distanciamiento social. Y entonces estas predicciones fueron unos cuadritos que salieron como cuando esto iba empezando, pero a mí me gusta mucho porque son muy gráficos para explicar el distanciamiento social. Y vemos en el primer gráfico, los grises son los pacientes sanos, a naranjas los enfermos y rosados los curados. Entonces vemos como en el primero, si no hay ningún tipo de control, la gente se sigue moviendo a su normalidad sin ninguna medida de contención. Vean cómo todos, o sea, el 100% de personas terminan contagiadas. Prácticamente todos al mismo tiempo, pero lo más importante que todos se contagiaron. Luego tenemos el intento de cuarentena, que es, diría yo, parecido a lo que ha pasado en la Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país. Están enfermos los que siguen circulando. En el momento en el que se rompe la cuarentena, empieza el rebrote o el repunte de casos y entonces el resultado al final de cuentas es muy parecido. Todos se enfermaron. Menos pico, más escalonado. Para nuestro nivel para nuestro sistema de salud da igual, porque ni siquiera para esta parte medio plana tuvimos un sistema de salud suficiente para darse abasto. Entonces, ni se hable de ahorita el rebrote, lo que está pasando en todos los hospitales. Siguiente es el distanciamiento moderado. Vean cómo algunos puntitos se quedan aquí quietos. Y entonces, en esta forma, vean cómo a lo largo del tiempo hay un grupo considerable de pacientes que logramos que no se contagiaran. Estos son los enfermos y estos son los que fueron sanando. Entonces, distanciamiento social es la única forma en la que logramos contener el brote. Y por último, el distanciamiento social estricto o exhaustivo, en donde vean cómo hay más puntitos que se quedan quietos y esto vean cómo logró que todavía más número de pacientes no se contagiaran del virus. Y pues esa es toda la parte de mi presentación. Obviamente cualquier duda o comentario, siempre les dejo mi correo aquí con todo gusto. A veces son dudas médicas o personales o para consultar o lo que sea y con todo gusto yo estoy ahí a disponibilidad actualmente al 100% porque mi vida está dedicada a esto en este momento. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta. Sí, doctora. Permíteme un segundo. ¿Pero existe alguna constante o común denominador en pacientes que han llegado a hospitalizarse? ¿Cómo? Perdón. Dice, en pacientes con diabetes, obesidad, hipertensión y algunos otros se han visto que hay mayor complicación, pero ¿existe alguna constante o común denominador en pacientes que han llegado a hospitalizarse, es decir, estilo de vida o hábitos? No, la realidad es que es medible porque hay pacientes viejitos, diabéticos, gorditos, hipertensos que les va como si nada y pacientes jóvenes que se ponen graves. Entonces es medio imposible predecirlo, más bien es el seguimiento y darse cuenta de quién está yendo bien y quién está yendo mal. Y luego también dice la doctora Vallejo, supe de una paciente en Guanajuato con diabetes, obesidad y asma, muy meticulosa en su higiene personal y uso de cubrebocas. Comenzó con diarrea y terminó con neumonía y hospitalización. Refiere que solo salía a hacer las compras. Sus hijos son los que, yo creo que son los que hacen las compras, porque ahí se quedó. Pues yo tengo pacientes que no salían ni a hacer las compras y también se contagiaron. Porque si yo, aunque yo no salga de mi casa, si pido algo, si me reparten algo en casa, si mi hijo salió y volvió a entrar, ya está, es riesgo. O Así sea, es. como les dije, es un bicho que se contagia muy fácil y se diagnostica difícil. Entonces, esto de que empezó con diarrea, sí, como les mencioné, muchos diabéticos empiezan con solo diarrea, pero a lo mejor si hubiéramos monitoreado desde el principio la oxigenación, la temperatura, etcétera, se hubiera podido detectar tempranamente que estaba yendo hacia complicaciones respiratorias mientras tenía la diarrea y entonces detectarlas a tiempo. Ok. Dice Adrián Martínez, ¿en cuál de las 3 etapas es recomendable administrar dexametasona? En ninguna. Si el paciente no lo requiere, ninguna.
Solo se aplica en pacientes que, bueno, yo sí trabajo con dexametasona. Sinceramente, yo trabajo con dexametasona desde el principio, mucho antes del recovery trial que dijera que dexametasona servía. Yo lo hice basada en que la cascada de citocinas en enfermedades hematológicas se trata con dexametasona, y pues hablando con un hematólogo y un infectólogo como que hicimos un consenso. Bueno, yo hice mi propio consenso con ellos, apoyándome en ellos para Sí. decidir el manejo de mis pacientes, pero se da cuando baja la oxigenación, si es que baja la oxigenación, o cuando hay fiebre persistente al día 9-10 que no quiebra, únicamente. Ok, dice Elvira, ¿a qué se debe que alguien con PCR positivo en 2 pruebas serológicas ha salido sin anticuerpos? Pues como dijimos, a que no todos hacen anticuerpos. Dice Si no Steph, todos los pacientes hacen anticuerpos. sí, claro. Dice Steph, muchas gracias, doctora Valencia. Elvira nuevamente dice, un compañero de 33 años con obesidad, sin otra comorbilidad, falleció lamentablemente. Al igual que una colega médica, ¿es más agresivo en obesos? Pues no es que sean más agresivos en obesos, es que no es que sea un paciente sin comorbilidad. La obesidad desde hace años sabemos que es una enfermedad, y desgraciadamente en nuestro país hay muchos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, y eso es una comorbilidad. Y sí, sí se ha visto que le vaya peor a los obesos, y eso lo sabemos desde hace años en los pacientes que les da influenza, que desde hace años los que se mueren son pacientes jóvenes obesos. Pues lo mismo más o menos está pasando con el coronavirus. Ok. Dice Teresa, ¿cuántos días se tiene diarrea si se oxigena al 96%? Se tiene escalofríos y náuseas. Pues es que cada paciente es diferente totalmente. Ahí sí que es medio impredecible. O sea, no entendí bien cuántos días se tiene diarrea. O sea, hay pacientes que hacen diarrea 2, 3 días, hay pacientes que hacen diarrea, por ejemplo, los 14 días y se la vamos controlando y no hacen otros síntomas, pero como que cada síntoma es independientemente del otro. Y por eso tenemos que, hay pacientes que se quejan mucho del dolor de cuerpo o de la diarrea, pero nadie se pone grave ni se va al hospital por diarrea ni porque le duela el cuerpo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y explicarle muy bien a los pacientes y nosotros a nuestros familiares, etcétera, como, ok, si te duele el cuerpo, está horrible esto, pero te aguantas. O sea, si tu oxigenación está bien, si no te falta el aire, pues eso va a ir pasando y no pasa nada, ¿no? Ok, Entonces, pues es como detectar, por eso hago como mucho énfasis en cuáles son las cosas que realmente te pueden poner grave. gracias, doctora. Nos dice Emilia Carballo, ¿la hidratación durante el COVID juega un papel importante? La hidratación sí, pues sí, pero digo, como en cualquier enfermedad, como se sienten mal, a veces se quedan en cama y no tienen apetito, lo que sea, y pues dejan de tomar líquidos. Yo pues simplemente les recuerdo que hay que mantenerse hidratados, sobre todo si hay fiebre o diarrea o vómitos, pero en general pues normal, como en cualquier gripa, hidratación y reposo. Ok, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Parece que ya no. Pareciera que no. Sí. Doctora, pues muchísimas gracias. Muy interesante la plática, muy ilustrativa también. Y bueno, seguimos en esta pues búsqueda y también conocimiento de esta nueva enfermedad que Así es. tenemos hoy en día. Y bueno, pues todos los días, cada día surge algo, ¿verdad? Así es, cada día aprendemos algo nuevo, ya sea el que está viendo graves o el que está viendo leves o el que está viendo, cada grupo es diferente, o asintomáticos o en estudios epidemiológicos, y diario vamos aprendiendo algo nuevo. Pero es un virus que vino a cambiarnos el panorama de todo lo que conocemos, Exacto. a retarnos porque pues nos tiene a todos trabajando al 200%, y pues a enfrentarnos a penas y dolores ajenos y propios, y pues la impotencia, ¿no? Tanto de un sistema de salud ya previamente saturado como de enfrentarnos a la poca educación, a la ignorancia, al miedo, al desconocimiento, a todo, ¿no? Y además Exacto. es una enfermedad que dura muchos días, entonces la incertidumbre y la ansiedad, y vino a retar a los ansiosos y a los hipocondríacos, o sea, a todos nos ha venido a poner en jaque.
Así es, nos dice Diana pero sí. Pérez, ¿recomienda el uso de ibuprofeno como tratamiento sintomático? Mm, no realmente, yo a todos mis pacientes los manejo con paracetamol y si la fiebre no cede a pesar del paracetamol, les dejo neomelubrina. Y ya que pasamos los 14 días, cuando queda algún dolor muscular o algún dolor neuropático, entonces ya les empiezo tratamientos específicos como pregabalina, si el dolor es neuropático, o relajantes musculares, si es muscular el dolor, y entonces ya uso ibuprofeno y otras cosas. Pero durante los días de la enfermedad trato de limitar el número de medicamentos que uso a lo menos. Por acá nos dice Brenda, doctora, ¿qué opinas sobre el uso de estatinas como parte del tratamiento COVID? Pues la verdad que no las uso, o sea, los pacientes que ya tomaban algún medicamento no les suspendo nada de su medicación Claro. crónica, ya sea aspirina, clopidogrel, lo que sea que estuvieran tomando, eso no lo suspendo. Pero a nadie le he puesto estatinas. Y la verdad que no creo, las estatinas son como muy, tienen un efecto antiinflamatorio y esto, pero muy a largo plazo. Y esta es una enfermedad aguda, entonces realmente no creo que la dosis terapéutica de ninguna estatina logre controlar la cascada de inflamación, porque lo único que ha logrado controlar esas cosas han sido medicamentos como dexametasona, tocilizumab, o sea, como muy agresivos para la cascada de inflamación. Así es. También nos dice, creo que se olvida, que cuál es no, Elizabeth de la Rosa. Buenas tardes, ¿cuál es la dosis de dexametasona? Pues es que depende. Hay algunos, los estudios que han salido han dicho que como 8 miligramos cada 24 horas por 10 días, una cosa así. La verdad es que yo primero decía, les estoy poniendo un buen de dexametasona y por eso consulté con el hematólogo, el infectólogo, como, oye, ¿crees que no debería usar esto, no? Entonces, para cuando yo el Recovery Trial, descubrí que yo les estaba dejando mucho menos de lo que se está recomendando. Y esto, pues yo creo que es resultado de que yo les doy seguimiento todos los días a mis pacientes. Y entonces, eh, les doy 3 dosis, yo les doy 3 dosis inyectadas cada 12 horas. O sea, por ejemplo, hoy, mañana en la mañana, mañana en la noche, y con eso suele ser suficiente para cortar la cascada de inflamación. Pero tienes que esperarte al momento en el que ¡ting! Le das a la cascada de inflamación. Si yo le dejo ese tratamiento desde el día 5, pues se lo tengo que dejar 10 días para que yo le llegue al día que va a ser cascada de inflamación. Entonces, en mi experiencia, lo ideal es la menor cantidad de medicamentos y para eso lo único que ayuda es el seguimiento diario. Y bueno, por esta cuestión del COVID hice mi canal de YouTube donde tengo algunas exposiciones justo de este tipo de dudas y eso. Y justo tengo una exposición acerca de qué manejo estoy utilizando en particular con mis pacientes, que ya van muchísimos. Para cuando hice esa exposición llevaba, me parece, 170 pacientes y actualmente ya di de alta a 397 más o menos. Entonces, y estoy usando el mismo esquema y la verdad es que me ha funcionado y me sigue funcionando, tiene pocas complicaciones, casi ningún paciente me ha hecho fiebre posterior, a menos que haya cambiado algo en mi esquema porque venían de otro esquema de alguien más o por lo que sea, que yo haya decidido cambiarlo, he tenido una que otra fiebre al día 17 o 18 después del seguimiento. Aún de esos me doy cuenta porque el paciente tiene que avisarme cualquier cosa que vaya mal, ¿no? Entonces, aunque yo lo dé de alta, si luego hay alguna complicación, entero. Luego entonces le doy es como una cohorte de mis 370 pacientes, 390 y no sé cuántos pacientes. Entonces, es mi esquema y me ha funcionado y pues lo he platicado con muchos médicos y ahora muchos médicos están usando mi esquema. Entonces, pues creo que les puede ser útil si tienen dudas de este tipo. Les puedo pegar aquí el link, Sí, ¿verdad? sí, claro. A ver, pero no me sale. A ver. O en la Ay, creo que presentación también. lo ponemos en la presentación. Aquí, bueno, no, porque no se va a poder. O te lo paso a ti y tú se los compartes. Sí, claro que sí, por favor. No, a ver. No, no me da la opción de yo contestar algo, según yo. Ok. Entonces te lo voy a mandar a ti por WhatsApp, Ajá. justo ahorita, y así de una vez.
los compartimos. Por si a alguien les sirve, de todas maneras está como Jessica Valencia Rivero en YouTube, Jessica Valencia creo, y con todo gusto pueden ahí encontrarme en las redes sociales, que pues esta pandemia igual nos llevó a inevitablemente conectarnos en las redes sociales. Exacto. Para sobre todo ante la impotencia de la desinformación, de la triple información que ha sido, yo creo, un problema en otros momentos de la vida. Ya te mandé el canal y pues bueno, cualquier gusto, cualquier cosa, lo que sea que tuvieran o quisieran compartirme, con todo gusto. Ahí está mi correo, ya tienen mi canal y pues me pueden encontrar igual en redes sociales. Ok, déjame. Aquí ya lo puse en el chat que me pusieron ahí los de sistemas. Ah, perfecto. Ya lo pegué igual, sí. Excelente. Creo que no encontraba la ventanita del chat, pero ya lo puse ahí. Entonces, pues cualquier cosa, con todo gusto, y aquí estoy siempre disponible. Pues muchísimas gracias, doctora. También nos están comentando que le invitemos nuevamente a cualquier otra plática que usted nos quiera compartir y con mucho gusto, si usted tiene tiempo, me dice, ya sabe, los lunes a las 5 de la tarde. Estamos en estas sesiones de salud, de reflexiones en salud pública y está a sus órdenes también estas sesiones. Muchísimas Perfecto, gracias y muchísimas pues gracias. saludos de todos. Todo el mundo nos dice que muchísimas gracias por su experiencia, por compartir, excelente presentación. Y reciba también usted un saludo del doctor Ramón Esperón Hernández, quien es nuestro director de la Facultad de Medicina, y agradecerle también en su nombre y en el mío Gracias. propio de la Universidad de West Hill el haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias y mucho gusto. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes.